¿Alguien la conoce? Ella es Gladys Spector y junto a ella y Damián vamos a recorrer el barrio de Leme. En el video de hoy vamos a recorrer el pequeño barrio de Leme, sus diferencias con Copacabana. Conoceremos la clásica mureta de Leme, el fuerte Duque de Caxias, su conocida playa, cómo es el barrio de la noche y mucho más. El barrio de Leme se encuentra en la zona azul de Río de Janeiro. Limita con el barrio de Botafogo a través del túnel Novo y la avenida Princesa Isabel marca la división con Copacabana. Es un barrio tranquilo y familiar, con fácil acceso a playas, comercios y transporte público. Esta avenida, la avenida Princesa Isabel, que da inicio al barrio, lleva ese nombre en honor a Isabel Gonzaga, hija del emperador Don Pedro II, que en el año 1888 promueve la abolición de la esclavitud, siendo condecorada por el Papa León XIII con la Rosa de Oro. En esta avenida tenemos también el proyecto Banderas Históricas, donde son exhibidas 13 banderas que representaron la historia de Brasil, desde la época de la América portuguesa hasta la actual bandera de la República. La avenida presenta ciclovía en toda su extensión, posibilitando trasladarse en bicicleta por todos los barrios de zona azul y centro de Río de Janeiro. El calzadón de Leme corresponde a la extensión del calzadón de Copacabana. Tiene el mismo diseño de ondas blancas y negras y cuando se lo transita se puede notar que es una zona más tranquila, con menor movimiento tanto en las calles como en el propio calzadón. Leme presenta el puesto 1 de guardavidas y está considerado como uno de los barrios en el que se practica más deporte en Río de Janeiro. Se puede observar en la arena muchas canchas deportivas, tanto de beach tenis como de voleibol, fútbol playa y circuitos de entrenamiento funcional. A lo largo del calzadón podemos encontrar diversos restaurantes para poder aprovechar desde un desayuno, almuerzo o cena o simplemente un agua de coco bien fría. Aprovechamos para recordarles que todas las semanas tendremos un video nuevo en el canal. Pueden suscribirse de forma gratuita, comentar el video, consultar dudas, compartirlo. Todo eso ayuda para que este y los próximos videos alcancen a más usuarios y podamos seguir compartiendo ciudades de Brasil con ustedes.
Al final del calzadón hay una gran plaza, donde podemos encontrar un pequeño gimnasio al aire libre, juegos para niños y es un lugar muy usado para prácticas de boxeo. Además, hay un parkão. Es uno de los tantos que hay distribuidos por todo Río de Janeiro. Es una zona cerrada donde podés traer a tu perro a que juegue e interactúe con otros perros. Este tiene una vista privilegiada a la playa de Leme. Desde la Mureta de Leme se puede tener una vista prácticamente de toda la playa de Leme y la playa de Copacabana. También en la Mureta se encuentra la estatua a Clarice Lispector, junto a su mascota Ulises, periodista y escritora brasilera que vivió en el barrio y dicen que acostumbraba a venir a escribir sus novelas a la Mureta junto a su perro. Mismo en la Mureta tenemos 2 restaurantes, donde se puede desayunar, almorzar o cenar con música en vivo y una de las mejores vistas de la ciudad. Al final de la Mureta está el Camino de los Pescadores, donde se puede llegar y recorrer para tener un mayor contacto con el mar y seguir apreciando lo lindo de Río de Janeiro. Antes de aprovechar la playa, vamos a conocer el Fuerte Duque de Caxias o Forte do Leme, como se lo conoce habitualmente. Es un fuerte militar construido en el siglo XVIII y actualmente se encuentra dentro de un área de protección ambiental. Abierto al público de martes a domingos de 9:30 a 16 horas, el valor de la entrada es de R$10 y los días martes la entrada es gratuita. En el trayecto podemos ver fotos históricas de cómo fue el proceso de la construcción del fuerte y luego de atravesar esta área militar llegamos al inicio de un camino de adoquines donde comienza una pequeña trilla para llegar al fuerte. Dependiendo del horario se pueden ver muchos micos, monos, esta especie muy conocida de Río de Janeiro. Hemos visitado muchas veces el fuerte y como recomendación, si realizan la visita en la mañana o al mediodía, seguro se van a sorprender por la cantidad de micos que van a encontrar en el camino y mismo en el fuerte al final de la trilla.
Ya cuando estamos llegando al final de la trilla, nos recibe la bandera de Brasil y allá a lo lejos el querido Cristo Redentor. Desde 1935 hasta la actualidad, este fuerte recibe el nombre de Fuerte Duque de Caxias, pero antiguamente era llamado Fuerte del Vigía o del Espía, porque era un fuerte que antiguamente no tenía artillería y servía para alertar a los otros fuertes de la ciudad sobre la llegada de embarcaciones a Río de Janeiro. En la parte superior del fuerte hay una larga vista para poder observar gran parte de la zona azul de Río de Janeiro, y dentro del fuerte tenemos la posibilidad de asistir videos y conocer con mayor profundidad la historia del lugar. Luego, en la parte exterior, hay posibilidad de seguir subiendo y tener una visión más amplia de gran parte de la ciudad de Río de Janeiro. Llegamos a la parte superior del fuerte Duque de Caxias y podemos ver toda la playa de Copacabana, la playa del M, el Morro Dois Irmãos, la Piedra da Gávea, la parte de encima de la bandera de Brasil se ve nuevamente el Cristo. Y para el otro lado vemos el Pan de Azúcar. Y ahora sí, una de las mayores atracciones del barrio, la playa do Leme. Vamos a aprovechar el día soleado, caluroso del invierno carioca.
Ahora vamos a recorrer la Rambla, el calzadón do Leme. Acá estamos en el inicio del Leme, dejando para atrás Copacabana. Van a poder observar a lo largo de la caminata cómo el movimiento va disminuyendo y transformándose en un barrio mucho más tranquilo, menor cantidad de gente y más disfrutable para quienes gustan de menos ruido y más naturaleza. Volvimos al final de la Rambla, a la Mureta del Leme, para que puedan conocer cómo es a la noche. Nos despedimos por hoy. Recuerden que todas las semanas hay un video nuevo en el canal. Pueden suscribirse de forma gratuita y YouTube les va a avisar cuando publiquemos los videos nuevos. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo video Mateando por Brasil.